con sus discípulos hacia el poblado de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otro o alguno de los fariseos o profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Buenas noches. Es interesante lo que encontramos en el Evangelio hoy, esta noche. Estamos en la mitad del Evangelio de San Marcos. Aquí, cuando Jesús se va hacia el poblado de Cesarea de Filipo, entonces estamos en la mitad. Y vemos allá cómo Jesús quiere saber si la gente, ¿qué está pensando de Él? La gente ha visto que Él ha multiplicado panes, ha sanado enfermos, ha devuelto la vida a muchos que estaban muriendo, abrió los ojos a los ciegos, a los paralíticos les hace andar, les predica cosas buenas, pero Él quiere saber ¿qué está pensando la gente de Él? Él quiere ver, quiere hacer una pequeña evaluación si la gente se dio cuenta quién es Él o nada. Y cuando esa pregunta hace, pues los discípulos comienzan a responder con quién están comparando a Jesús. Comparan con Juan Bautista, dice. Juan Bautista, un predicador exigente en la moral. Eso sí que también, Jesús también es bastante firme en ese sentido. Otros comienzan a recordar a Elías. Elías tenía que volver, dicen. Era un buen profeta, entonces recuerdan a él y dice: este también es muy celoso como Elías. Elías era un profeta muy celoso de Dios. Y también recuerdan y dicen: pues este es Elías, el que tenía que volver, este ha vuelto. También los discípulos habían escuchado otros diciendo que es uno de los profetas, un profeta más que apareció, nada más. Pero no era suficiente eso, ¿no? Muchos otros, ¿con qué comparaban a Jesús? Pero también Jesús no se contenta con lo que la gente está creyendo de Él. Ahora les pregunta directamente a cada uno de ellos, a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús también quiere saber si ellos, sus seguidores, ya han descubierto quién es Él. ¿Y qué dice? ¿Y ustedes qué piensan que soy yo? Aquí es cuando Pedro afirma, le dice: tú eres el Mesías. Según el evangelista Marcos, no le dice Jesús a Marcos: esto no recibiste en la universidad o en catequesis. No le dice nada, no le alaba nada.
Solamente le dice, pues ordena, no digas a nadie más esto es lo que tú has dicho. No digas a nadie, nadie. A nadie debe decir, debe callarse. Dice, entonces Simón Pedro debe callarse. No debe decir a nadie que él es el Mesías. Él debe guardar secreto. Y es interesante cuando Pedro le dice que es el Mesías, ahora enseguida Jesús va a decir otra cosa. Acuérdense ustedes, el pueblo de Israel estaba esperando que venga un Mesías. Un Mesías puede ser un Mesías revolucionario, va a tomar armas, un Mesías que va a ser sacerdote, va a purificar el templo. Otros pensaban que va a ser un sacerdote o un Mesías que va a venir como un buen fariseo para cumplir la ley así, a rajatabla. Pero Jesús no se presentó con ninguno de ellos. Pero les dice, no digan nada a nadie. Pero enseguida Jesús aprovecha para decirles que Él va a ser, pues, cuenta su pasión. Él va a sufrir, va a ser perseguido, va a ser hombre rechazado por los sumos sacerdotes, por los ancianos, por los escribas. No lo van a aceptar. Y le está diciendo a sus amigos, prepárense. Y le dice que él va a tener que ser condenado y tiene que morir. Y le dice, pero después de 3 días voy a resucitar. Aunque les dice que va a resucitar, pero no lo creen. No lo aceptan. ¿Cómo es que su Mesías va a sufrir? ¿Cómo es el Mesías va a padecer? ¿Cómo es que este Mesías, que tiene que liberar al pueblo, ahora tiene que morir? Están pensando entonces, y sus oyentes, ¿cómo es que él va a morir? No están aceptando que él tiene que padecer y morir. Y fíjense muy bien, Pedro aprovecha para decirle que no va a pasar eso con él. Nosotros te vamos a defender. No tiene que pasar eso contigo. Usted es el Mesías, nadie tiene que matarte. Como usted es nuestro líder, nadie tiene que tocarte a ti. Nosotros vamos a defenderte. Está proponiéndose. Por eso dice, Pedro lo llevó aparte y reprendió a Jesús. No pienses burlar, le dijo a Jesús, Pedro. ¿Y qué dice Jesús a Pedro ahora? A este hombre que le dice que es el Mesías. Lo compara con Satanás. Tras de mí, Satanás le dice. Usted piensa como los humanos, no piensas como Dios. El plan de Dios es otro y el plan humano es otro, está diciendo. Usted está pensando como cualquier hombre de este mundo, no has entendido todavía nada, le dice. Yo estoy viviendo, yo estoy caminando en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, pero usted está pensando como cualquier otro hombre. Eso le dice, ¿por qué? Porque le dice, no tiene que pasar a ti. No hay por qué usted tiene que estar muriendo. Y por eso aquí comienza decisión.
aquí en la mitad del Evangelio de Marcos encontramos ahora de este anuncio, del primer anuncio de su pasión, Jesús se va a encaminar ir hacia Jerusalén. Hasta ahora estaba en Galilea, en el Tiberíades, todos esos lugares de los paganos, estaba andando por allá, haciendo cosas buenas, demostrando a los demás quién era Él. Ahora tiene que ponerse, encaminarse hacia ir a Jerusalén. Esta es la encrucijada de Jesús. ¿Qué va a hacer? Él está obedeciendo a Dios, que tiene que ir a Jerusalén para morir. Pero por otro lado, Pedro está pensando que no debe ir a Jerusalén. Aquí estamos bien, comiendo, haciendo cosas buenas, milagros, todo eso no puedes ir. Quiere paralizar, quiere obstaculizar, quiere bloquear. Y no solamente Pedro, y también seguramente los demás apóstoles están pensando que no puede ser que él vaya a Jerusalén y allá lo maten. Tampoco a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Que nuestra cabeza, que nuestro líder sea matado así nomás, ¿no? También nosotros pensamos que no puede ser. Y eso pasó también con lo que han pensado con Pedro, o con Jesús, sobre todo Pedro. Pero es interesante lo que le dice Jesús a Pedro. Vete detrás de mí, Satanás. Satanás te está utilizando para que yo no cumpla lo que Dios ha proyectado por medio de mí para liberarlo al pueblo. Y es para pensar cuántas veces también a nosotros Satanás nos puede utilizar que podamos ser obstáculos para que el proyecto de Dios no se realice, para que el plan de Dios no se realice. Nos puede utilizar también a nosotros como cabezas del grupo, como cabezas de cualquier pastoral, nos puede utilizar Satanás. Hay que estar atentos entonces en estos casos, si también estoy caminando en el proyecto de Dios o estoy queriendo ser obstáculo para que el proyecto de Dios no se realice. Es interesante para poder pensar en nuestra vida, en nuestra conversión nosotros mismos. En la primera lectura, Santiago nos alerta también a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? Él dice, no hagan diferencia de personas. A veces ustedes dan, dice, preferencia al que viene mejor vestidito y al que viene vestido pobremente no lo aceptan. A veces aquí también pasa eso, ¿no? Desde aquí yo miro, pues, cuando alguien se sienta, aquí no se sienta, le dicen, ¿no? Así también aquí dicen, aquí en el centro le dicen así, cuando alguien quiere sentarse en un lugar, este es mi lugar, no, le dicen. Y a veces nos pasa así, dueños nos hacemos, ¿verdad? Y entonces eso que estoy aquí, Santiago nos está llamando la atención a nosotros también. Los carismáticos, dicen, no tienen que ser ya con este doble, ¿no? 55 años de la renovación carismática nos debe ayudar a pensar, a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar como cristianos. Por eso, desde su experiencia que ha visto Santiago, cómo están en las comunidades cristianas, ese cambio de vida que habían hecho, estaban dando paso atrás, volviendo a paso atrás. Por eso él dice, no vivan así,
sino tienen que tener un trato igualitario entre todos. Aquí, sobre todo las mamás, así nomás no aceptan a quién va a ser su nuera o quién va a ser su yerno, ¿no? Aquí había sido grave eso. Estoy conociendo a los cochabambinos. Así nomás no habían aceptado quién va a ser su nuera y quién va a ser su yerno. Habían sido pica, corta habían sido. Entonces aquí se demuestra si somos cristianos o no somos cristianos, ¿verdad? Muchas veces podemos decir, es que yo soy buen cristiano, así es que yo voy, pues, yo soy amante de Dios. Pero en nuestros hechos, en nuestros actos, pues no estamos viviendo entonces. Creo que debemos comenzar a pensar y decir, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Jesús vive en mí o no vive al final de cuentas? ¿Jesús está conmigo o no está conmigo? ¿El Espíritu Santo me está guiando o no me está guiando? ¿Quién me está dirigiendo mi vida? Debemos comenzar a pensar. Es interesante el ejemplo que pone Santiago. Hasta en sus reuniones pasa eso, dice. A veces están con malas intenciones ustedes, dice. Por eso hay que comenzar a pensar entonces entre nosotros, en nuestros grupos de oración, en nuestras casas, en nuestras asambleas, en nuestras fiestas, en nuestros cumpleaños, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué está diciendo? Aquí Santiago nos está diciendo, pues, no debemos despreciar a los pobres o los que están mal vestiditos, no debemos despreciar. Y eso nos debe ayudar a pensar, reflexionar en nuestras actitudes cristianas, en nuestras vidas, para que nuestra vida cristiana no solamente sea de boca, sino también del corazón, de un corazón convertido, de un corazón transformado. Ojalá el sábado escuchemos a este doctor y que nos pueda ayudar a pensar, transformar nuestra vida interior, nuestro corazón, ¿verdad? Espero que sí, espero que vamos a hacerlo y que el Señor nos bendiga a nosotros. Por eso va a decir aquí Santiago, si nosotros cumplimos el mandato de Jesucristo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces estamos bien. Pero si nosotros no amamos, estamos cometiendo un pecado, dice, grave, y vamos a ser condenados por eso. Qué grave, ¿no? Uy, nos da muy fuerte aquí Santiago, ¿no? Por eso debemos ver y revisar nosotros nuestra vida, nuestras maneras de ser, actuar, pensar con los demás, cómo nos tratamos, cuánto nos amamos unos a otros, aunque aquellas personas que no nos quieran, pero debemos amar. Jesús nos dijo, mandamiento nos dio, amen a sus enemigos. ¿No? Amen a sus enemigos. Por eso aquí Santiago los hace recordar a las comunidades. Y también a nosotros nos hace recordar hoy en esta noche. Así sea. Amén. Amén.